En corto, la selección se enfrenta hoy a Inglaterra y nosotros visitamos a su embajador, quien nos dio su marcador. Para Ecuador. Que se para Ecuador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a las noticias. Hoy Ecuador cumple su último examen previo al Mundial de Fútbol. Al mismo tiempo empezaron ya a llegar las selecciones a Brasil. ¿Qué tal, María Josefa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Gisela, amigos, buenas tardes. Ya mismo les damos detalles mundialistas porque empezamos este noticiero en el país, específicamente con la operación financiera que utilizó las reservas de oro del Ecuador. Así es, María Josefa y amigos, la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad del Ecuador se redujo a la mitad luego de que el Banco Central concretó una operación con uno de los mayores grupos de banca del mundo. Conozcamos de qué se trata este proceso y cuál es la ganancia que se tiene previsto obtener en 3 años. Es una importante operación financiera internacional que puso en marcha el Estado ecuatoriano hace pocos días a través del Banco Central. El objetivo es que parte de la reserva de libre disponibilidad del país, compuesta por oro e inversiones, sea un instrumento de alta seguridad y liquidez según la entidad. Para ello, el Ecuador comprometió la mitad de sus reservas de oro con uno de los mayores grupos de inversión y valores, el estadounidense Goldman Sachs. Es como un depósito donde usted recibe un interés, que en lugar de ser en dinero es en oro. El Banco Central entrega 466,000 onzas de oro, equivalentes a $602 millones a Goldman Sachs, quien a su vez otorga al Ecuador dólares y papeles de inversión. Para monetizar, es decir, para hacer dinero. El plazo de esta operación es de 3 años y tiene previsto generar ganancias para el Ecuador entre 16 y 20 millones de dólares, de acuerdo al precio internacional del oro. Al final, el Banco Central recibirá la misma cantidad y calidad de onzas de oro invertidas, pues existe el compromiso de recompra del oro por parte del Ecuador. Es invertir las reservas para obtener rentabilidad. Ramiro Crespo, experto en materia económica, nos explica la particularidad de este tipo de inversiones y sus posibles beneficios. Son frecuentes, son comunes. El Ecuador posiblemente está haciendo caja de su oro, está volviendo a trabajar con los mercados internacionales. Eso le da mayor opciones. Pero también advierte de los riesgos. Todo depende de en qué se utilice el dinero. Cabe señalar que las reservas de oro de decenas de estados del planeta se mantienen en el Banco de Pagos Internacionales, conocido como el Banco de los Bancos Centrales del Mundo. Tiene su sede en Suiza y es desde allí donde físicamente se hace el traspaso de los lingotes de oro estandarizados del Banco Central del Ecuador a Goldman Sachs. El Banco de Pagos Internacionales sirve como una entidad neutra que transparenta la política monetaria. El gobierno ecuatoriano no ha especificado cuál será el destino de estos recursos. Ana María Cañizares, 24 horas. El dinero electrónico tendrá respaldo físico y será convertible a efectivo en valor nominal, aseguró el presidente del directorio del Banco Central. María Gracia Acosta tiene el informe. El presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, Diego Martínez, compareció ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional para explicar acerca del proyecto que ellos manejan sobre dinero electrónico. Esto, según lo dijo, para poder incluir en el sistema financiero a quienes no tienen cuentas bancarias, que sería alrededor del 40% de la población. Además, explicó que para poder utilizar este dinero siempre debe haber un respaldo físico. Ningún ciudadano va a recibir dinero electrónico si no ha entregado de manera previa dólares físicos, o si no ha sacado de su cajero, o si no le ha ordenado a su banco que le transformen dólares de su cuenta a dinero electrónico. Entonces no hay dinero inorgánico, no existe, no hay posibilidad alguna de que haya dinero inorgánico. El proyecto Dinero Electrónico será puesto en marcha en el último trimestre de este año.
Los extrabajadores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reclaman el pago de la jubilación patronal, cuya deuda registra un atraso en algunos casos de 6 meses y en otros de 1 año. Se trata de un beneficio al que, según los trabajadores, tienen derecho por la salida voluntaria de al menos 400 trabajadores. Con un plantón realizado esta mañana en los exteriores del edificio administrativo del IES en Quito, ellos piden una respuesta a las autoridades. Se estaba concediendo este derecho a quienes habían cumplido 25 años o más para que se acojan al derecho de la jubilación patronal, porque están vigentes las leyes dentro de la institución. Y simplemente dijeron, qué pena con ustedes, la administración anterior, ustedes no tienen derecho. No tienen derecho, de una manera, con lo único que hemos estado sobreviviendo en 1 año ya de la salida de la institución es con la cesantía. Muchos se han visto abocados a vender algunas pertenencias como terrenos, autos, para poder solventar las necesidades de la familia. Miren, tenemos que pagar préstamos hipotecarios. Arriba, arriba, mi selección, grita siempre con pasión, a bailar con cada gol. Arriba, arriba, mi selección. Y Ecuador juega hoy su último partido amistoso internacional contra Inglaterra, previo a su viaje a la cita mundialista de Brasil 2014. El partido se lo disputará esta tarde en el Sun Life Stadium de Miami y los tricolores hicieron ya el reconocimiento de la cancha. Esta tarde Ecuador jugará su último amistoso de preparación antes del inicio de la Copa del Mundo ante Inglaterra. Será una dura y exigente prueba para la tricolor, que buscará afinar detalles en el funcionamiento del equipo, así como en el 11 inicial para el debut. Considero que Ecuador no ha sido inferior a la exigencia. Históricamente Ecuador siempre ha sido una selección que se ha parado bien en cualquier cancha del mundo. Y más ahora en lo que hemos venido haciendo. La posible formación de Ecuador sería con Banguera en el arco, Paredes, Guagua, Erazo y Walter Ayoví, Rojas, Méndez, Novoa, Martínez, Ener Valencia y Felipe Caicedo. Ya sabemos las virtudes de Inglaterra, ¿no? Un equipo que tiene muy buen control de balón, buen pase en largo, muy buen juego de profundidad, tiene excelentes pegadores de media distancia e igualmente mucha fortaleza en el juego aéreo ofensivo. Los ingleses, por su parte, cuentan con un plantel que tiene la presencia de experimentados jugadores como Gerrard, Lampard y Rooney. El 11 inglés sería con Hart, Johnson, Cahill, Smalling, Stones, Wilshere, Henderson, Lampard, Sterling, Sturridge y Rooney. En sus últimos compromisos amistosos, Ecuador empató 1-1 ante Holanda y cayó 3-1 ante México. El debut tricolor en el Mundial será el próximo 15 de junio ante Suiza, en Brasilia. Hugo Quintana, 24 horas. Hace 12 años Ecuador participó por primera vez en un mundial. Ahora se prepara para su tercera cita mundialista que la iniciará enfrentando a Suiza. Conozcamos las novedades de la Tri a pocos días de la Copa del Mundo. ¿Cómo no recordar el 3 de junio del 2002, el día en que una mezcla de sentimientos se apoderó de los ecuatorianos? Y es que a pesar del 2-0 que logró Italia, la Tri participó por primera vez en un mundial. Más allá del entusiasmo, más allá del sueño, tenía realidades diferentes. Era un equipo no completo, teníamos tan solo 2 figuras realmente. 12 años después, Ecuador está a puertas de su tercer mundial de la mano de 23 jugadores, 8 que juegan en equipos nacionales y 15 en equipos extranjeros. Hay un respeto mayor, ¿no? El hecho de tener a Antonio Valencia nada más ya implica un respeto mayor a nivel internacional. El promedio de edad de los seleccionados ecuatorianos es de 27 años. El más joven es Carlos Grueso, que tiene 19 años, mientras que el mayor es Edison Méndez, que tiene 35 años y va por su tercer mundial. Tenemos jugadores mucho más hechos ya, mucho más cercanos a la madurez absoluta. El mismo Luis Antonio, el capitán, es el claro ejemplo. En la primera ronda de Brasil 2014, Ecuador estará en el grupo E. Sus rivales serán Suiza, cuyo promedio de edad es de 25 años, Francia 26 años y Honduras 28 años. Por otro lado, en cada mundial, la FIFA exige numeración continua en las camisetas de los 23 jugadores. Es por eso que ahora Felipe Caicedo utilizará el 11, número con el que siempre se recordará al Chucho Benítez. Andrea Romero, 24 horas. Se aplican nuevos dispositivos de seguridad en la cárcel de mujeres de Guayaquil. La ministra de Justicia, Lady Zúñiga, explicó que el propósito es evitar futuras evasiones de este recinto carcelario. Apenas habían pasado 72 horas de la evasión de una interna de nacionalidad haitiana de la cárcel de mujeres de Guayaquil y la ministra de Justicia llegó para mostrarle al país su nuevo modelo de gestión penitenciaria. Nuevos filtros de seguridad que empiezan con haber terminado la disposición de ubicar sellos para identificar a las visitas a la entrada del centro carcelario. Desde ahora,
lo harán con pulseras. Van a permitir que obviamente tengamos identificado a las personas que visiten el centro, tanto a la entrada como a la salida. Nosotros hemos diseñado un sistema de control que hace que las manillas sean distintas dependiendo de la decisión de las autoridades del centro. De hecho, cada visitante debe ser registrado al menos con una semana de anticipación. La persona privada de libertad da los nombres de las personas que le van a visitar. Eso se verifica en una base de datos con la cédula de identidad y esa persona está autorizada. En el patio, las PPL participaban de una sesión de bailoterapia. Y a unos metros, la ministra comentaba que no puede adelantar mayores detalles de la investigación de la fuga de la haitiana. A veces este tipo de actos ya caen en la ridiculez de cómo quieren hacer quedar mal a esto que nos hemos propuesto como cambio en el sistema de rehabilitación. En tanto, una delegación de maestros de la Escuela de Formación de Guías Penitenciarios de Francia comentaba los avances del país en materia de cárceles. Habéis hecho muchas cosas de positivas. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, nosotros en Francia no tenemos el problema de la corrupción, que en vuestro país me parece bastante. Jorge Rodríguez, 24 horas. El policía vinculado con el asesinato de un taxista en Puerto Viejo fue dado de baja y se le abrió una investigación para verificar las presuntas irregularidades en su ingreso a la institución. La reunión duró más de una hora. En la terraza del domicilio de la familia Moreira Mieles, junto a los altos oficiales de la Policía Nacional y otras autoridades del país, el ministro del Interior, José Serrano, a más de solidarizarse, ofreció su respaldo a los familiares de la víctima. Tanto la policía como el ministerio y el gobierno obviamente va a hacer todo lo que tenga que hacer, insisto, para que este crimen no quede en la impunidad, sea sancionado drásticamente. No solo se comprometió a que las investigaciones judiciales avancen, sino también a indagar cómo el presunto autor del crimen de José Gregorio Moreira Zambrano ingresó a la institución policial. ¿Por qué el policía estaba con el arma si en ese momento él no estaba en servicio? Entonces aquí no solamente está el hecho de la muerte. Como un policía recién graduado, es drogadicto, tiene su arma de dotación y mata a sangre fría a un taxista. Lo que hemos descubierto es terrible. Ese policía fue rechazado y 3 meses después pudo ingresar y parece que pagando. Horas después, en un acto oficial, la policía demostró ante la opinión pública la deshonra a este miembro de la institución, al estar involucrado en un hecho delictivo. Al procesado se le quitaron sus insignias y se le colocó la vestimenta de recluso. Salió con la prenda ya para que está en el centro de rehabilitación. Y armamento entregado en dotación. Expertos en el fenómeno del Niño presentaron sus pronósticos. ¿Viene o no el Niño a las costas ecuatorianas? Natalie Toledo nos informa. La respuesta a esa pregunta es todavía incierta, porque son diversas las interpretaciones que dieron hoy los expertos que expusieron su análisis en el auditorio de la Prefectura del Guayas. De acuerdo al INOCAR, por ejemplo, las variables como son la temperatura del mar, que ha estado en incremento, y las precipitaciones están modificándose, pero para que en caso de desarrollarse un niño, este sea de poca magnitud. Pero por su parte, el experto invitado del Comité Internacional del Fenómeno del Niño dijo que no se debe hablar de una posible llegada de este fenómeno, sino de que ya estamos hablando de un niño en desarrollo. Y en cambio, el experto peruano aseguró que el niño vendrá, pero será un niño de características costeras. Hay que tener un poco de paciencia y hay que esperar. Lo que sí hay que rescatar es las acciones que van a tomar las autoridades. Entre ellas, y fue muy enfático el gobernador de la provincia del Guayas en decir que van a desalojar a todas las personas que están en situación de riesgo, probablemente aquellas viviendas que están en asentamientos irregulares. Escuchemos. A los alcaldes que actúen dentro de su competencia. Van a tener respaldo del gobierno con el apoyo de la fuerza pública. Por cierto que el gobernador del Guayas ratificó la importancia que tiene que se reúnan las autoridades del gobierno central con las autoridades locales, específicamente los alcaldes de los diferentes cantones de esta provincia. Y dijo que no se ha podido reunir todavía con el alcalde Jaime Nebot, el alcalde de Guayaquil, por lo que directamente lo responsabilizó de lo que pueda suceder en caso de que venga el fenómeno del niño. A Brasil con Fujimor, brinda siempre con pasión a danzar con cada gol. A Brasil con Fujimor, brinda siempre con pasión. Amigas, amigos, ¿cómo están? Seguimos reviviendo lo que ha sido la participación ecuatoriana en los mundiales.
Y esta vez llegamos a Alemania 2006, pero a los octavos de final. Vaya partido, ¿no? Los ingleses fueron los rivales, es cierto. No nos favoreció la suerte esta vez, fue un partido más bien parejo. Tuvimos nuestras chances. Al final nos fuimos de todas maneras alegres porque había sido un mundial inolvidable. Ya se había cumplido con el principal objetivo, se había hecho historia. Habíamos vencido a Polonia en el primer encuentro, luego ante Costa Rica sellamos el pase a los octavos y el partido ante Alemania fue más de trámite y para la estadística. Estábamos en octavos de final y el rival era la Gran Inglaterra, que en aquel entonces contaba con figuras como Beckham, Rooney, Lampard, Gerrard, Ferdinand, entre otros. Había que dejarlo todo. En los primeros minutos tuvimos la gran chance de anotar. Carlos Tenorio tuvo un mano a mano ante el arquero y cuando sacó el remate, Ashley Cole alcanzó a rozar el balón, cambiándole ligeramente la trayectoria. El disparo pegó en el travesaño y se salvó Inglaterra. Fue un partido duro, difícil para ambos, y en el minuto 60, tiro libre para los ingleses. Beckham agarró la pelota, tomó 3 pasos de distancia, se perfiló, apuntó y remató, enviando el balón al fondo de la portería defendida por Mora. Fue triunfo y clasificación para Inglaterra, sí, pero Ecuador ya había hecho historia jugando por primera ocasión los octavos de final de una Copa del Mundo. Y todavía seguimos recreando las jugadas de ese partido, la que pudo ser del demoledor Carlos Tenorio, la estirada de Cristian Mora, pero bueno, fue un gran mundial. Ya vamos a seguir revisando más de Ecuador en los mundiales, aquí en Hablemos de Mundiales. Brinda siempre con pasión a danzar.